Amigas, amigos, ¿qué tal? Buenas noches. Pues los recibimos aquí en su programa ProMujer Quintana Roo, en nuestro nuevo horario, los jueves a las 8 de la noche. Gracias a todas las personas que nos ven, gracias a todas las personas que nos dan like, aquí desde Pulso Sur, Periodismo con Raíces, Canal de la Ciudad. Nuestra televisora está migrando siempre para ser mejor, vamos a un cambio mucho mejor y ustedes lo irán viendo ya en el transcurso del programa de ProMujer Quintana Roo AC y de los demás programas, de todos los demás conductores y compañeras y compañeros que están aquí también. El día de hoy nuevamente me acompaña la licenciada Magda Rumoroso, nuestra psicóloga de ProMujer. Hola Magda. Gaby? Buenas noches a todos. Gracias Magda por estar una vez con nosotros. Gracias a ti, Gaby. Y hoy les tenemos un programa bien interesante. Fíjense que hoy les vamos a presentar un programa sobre las niñas de 10 a 14 años que son convertidas en madres, son embarazos forzados y nuestro programa se llama Niñas no Madres. Es muy importante que nos demos cuenta y que entendamos que este es un problema muy grave en Latinoamérica, no solo en México. En México, el primer lugar en embarazo adolescente hasta el año pasado lo tenía el estado de Quintana Roo y el segundo lugar de embarazo adolescente y embarazo en las niñas lo tenía el estado de Nuevo León, según las estadísticas que hemos estado viendo. Entonces, es muy preciso que en este programa vamos a darles información importantísima, información que les pedimos a todas y a todos que la compartan, porque muchas veces la información legal y el acceso a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos es muy difícil. Entonces, el día de hoy les vamos a compartir también un video, si producción me dice si ya lo tenemos listo, para arrancar con este video. Bien, muy bien, entonces vamos a ver un video sobre niñas no madres y regresamos con nuestro programa. ¿Sabías que en el año 2017 hubo 19.190 niñas y adolescentes de entre 10 a 19 años embarazadas? De 10 a 19 años. Niñas que fueron víctimas de violencia sexual y otros tipos de violencia. Y que ahora enfrentan la imposición de ser madres. También de ser tratadas por la sociedad como las culpables e irresponsables. Claro, como no nos han educado para que denunciemos cualquier tipo de violencia, como la física, sexual, psicológica, feminicida y patrimonial. Nosotros ejercemos estos tipos de violencia y andamos por la calle sin responsabilidad alguna. Sí, somos obligadas a pagar los platos rotos con un embarazo impuesto, juzgadas por la sociedad. De estos 19.190 casos, solo se han podido denunciar 1.884. Ni la mitad. Por eso es importante que tomemos conciencia. Padres y madres deben estar atentos. Debes estar alerta. Muchas veces los agresores están muy cerca de ti. Dentro del hogar. En la escuela. En la colonia. En las iglesias. Las instituciones públicas deben poner más atención a estos problemas que nos afectan a nosotras. La educación integral en sexualidad en las escuelas es urgente. Debemos aprender a detectar los tipos de violencia de los que podemos ser víctimas. Para construir una sociedad consciente y dejemos de culpar y ridiculizar a los niños que han tenido que ser madres en contra de su voluntad. Para exponer y castigar a los agresores. Porque no queremos más embarazos impuestos. Queremos justicia. Niñas, no madres. Gracias. Bueno, vean ustedes cómo es importante este tema. Como les decía, en América Latina es un gravísimo problema. En México, nuestro país, es también un gravísimo problema.
Y bueno, Magda, ¿qué nos puedes compartir tú de este tema tan delicado? Porque no solamente es un tema de leyes, es un tema también de cuestiones de afectaciones psicológicas. ¿Nos puedes comentar cuáles son estas afectaciones psicológicas para las niñas cuando quedan embarazadas? Porque el tema de la violencia ahorita lo voy a abordar. Claro que sí. Sí, definitivamente es un impacto psicológico terrible y tremendo para las niñas, sí, ya que aún no tienen la madurez ni psicológica ni física para poder enfrentar una situación de esa magnitud, sí. Su cuerpo apenas se está desarrollando y no está del todo maduro para poder enfrentar el embarazo, sí. Estos efectos pueden ser emocionales, sí, más bien son emocionales, traen trastornos depresivos, ansiedad, aislamiento, conductas autodestructivas. Muchas de estas niñas tienden mucho a irse por a las adicciones, o ya sea el alcohol o cualquier otro tipo de droga. Sí. Qué tremendo, ¿no? Sí, definitivamente. Sí, verdaderamente es un tema muy preocupante, pero además, curiosamente es un tema al que pareciera que no se le da la importancia suficiente. ¿Por qué? Pues sencillamente porque las niñas, como lo dice la psicóloga, no están preparadas de ninguna forma para tener hijos, ¿sí? Pero además se estigmatiza a estas niñas, pareciera que se les culpa a ellas por haberse embarazado. Sí, entonces, definitivamente, y aquí entraría la pregunta, ¿por qué se embarazan las niñas? Sí. Bueno, mira, fíjate que es un problema bien grande. Primero hay que diferenciar el embarazo adolescente es uno y el embarazo de las niñas es otro. Son temas que se tienen que manejar de manera separada. Quizá las campañas puedan ser útiles para los dos rangos, pero el embarazo en niñas usualmente es porque estas chiquitas están sufriendo un abuso sexual quizás continuado de una persona muy cercana a ella, y que en todo caso podría ser el mismo padre, los hermanos, algún familiar que con el que las dejan en depósito para cuidar, pues con quien las cuida, y esta situación provoca que las chiquitas están confiando en la persona a la que las están dejando, ¿sí? Confían en esta persona, y bueno, resulta que las chicas, las niñas, entran en una edad reproductiva a los 10 años, 11 años, y entonces cuando este abuso ha sido continuado es cuando la niña resulta embarazada. Aquí la situación es, ¿cómo ven los padres esto? ¿Cómo van a actuar papá y mamá frente a una situación de embarazo de una niña de 10 años? Aquí el problema es bien grave porque se considera que no debemos de tener niñas que sean mamás, porque estamos teniendo una niña que está pariendo a un niño, y entonces tenemos una pareja de niños sin preparación, sin educación, sin ningún medio posible para salir adelante. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el embarazo adolescente? Bueno, usualmente el embarazo adolescente, el embarazo adolescente se da entre pares, esto es, a veces es resultado de los noviazgos de las chicas que están en la secundaria. El embarazo adolescente se puede considerar a partir de los 14 años. Entonces resulta que viene precisamente de una relación quizás semiamorosa con alguna, con el novio, o con algún amigo muy cercana a la relación, y pues entonces resulta, pero el embarazo adolescente, aunque quizás termina igual, quizás se deriva siempre de una violencia sexual, como en el caso de las niñas, que definitivamente es de una violencia sexual. ¿Cómo ves tú, Magda, este tema? Y definitivamente el impacto psicológico que tiene en el caso de violencia, de las violaciones, y más aún si son de un familiar cercano, por ejemplo, el padre o algún hermano, es mucho más. Sí, definitivamente, porque ahí entran cuestiones emocionales. Supuestamente el padre es el que debería de dar protección a la niña, y en este caso la está agrediendo. Entonces la niña pierde toda confianza, sí, y es impacto terrible. Sí, me imagino que, bueno, hace un tiempo se estaba procurando que a las niñas que quedaban embarazadas aquí en las cercanías de la ciudad, se les estaba dando internamiento en un centro que se llamaba, no sé si todavía existe, PAMAR, pero a mí lo que me preocupaba y que me sigue preocupando
no es precisamente el internamiento de estas chiquitas para que puedan tener a otro niño y sigan viviendo la vida normal, porque la vida ya no va a ser normal. Además de que estas niñas, pues usualmente no tendrán a quien solicitar una pensión de alimentos, no tendrán un modo de vida porque no pueden trabajar y muchas de ellas quizás sean obligadas a trabajar por la propia familia. Entonces, esto verdaderamente viene siendo un caos en las niñas y me están avisando, vamos a un corte comercial, me quedo con la idea del problema que tienen estas chicas y entramos entonces a la cuestión legal. Vamos a comerciales. El empresario Carlos Slim prevé invertir 100,000 millones de pesos en obras de infraestructura durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. En conferencia de prensa, dijo que el proyecto en el que le interesa invertir es el Tren Maya, específicamente en el tramo de Coatzacoalcos, Veracruz. Explicó que la inversión en proyectos de gobierno dependerá del número de obras que ganen a través de los mecanismos que se establezcan para la asignación, como subastas o licitaciones. Pulso Sur, el canal de la capital. Sí, ya regresamos con ustedes. Pues sí, definitivamente nos estabas comentando, Gaby, que realmente es una situación muy crítica. Por ejemplo, decías ahí en el lugar que es Pamar, ¿no? Tienen ahí a las niñas, pero realmente yo no sé realmente si les den una solución a esa situación, ¿sí? Entonces, entraría aquí checar y analizar cuáles son las leyes que protegen a estas niñas. Claro, bueno, mira, lo que pasa es que todo la serie de leyes y de normas oficiales que protegen a las niñas en esta situación de violencia sexual, pareciera que están vedadas al conocimiento del público en general, porque aquí estaríamos entrando al tema del aborto, ¿sí? Es un tema muy difícil de manejar, pero sí es importante, y yo siempre lo he dicho cuando hablo de este tema, recordemos que la interrupción del embarazo o el aborto es una realidad en México y está permitido en todos los estados de la República en 3 o 4 causales en su mayoría, ¿sí? Peligros de malformaciones, peligro de muerte para la madre y por violación principalmente. La causal de violación es en todo el país, eso sí es generalizado. Aquí la situación es que se ha estado, con el tiempo, se les ha estado complicando a las mujeres el acceso al aborto seguro, porque el aborto seguro se llama así porque se lleva a cabo en clínicas públicas, no en clínicas privadas, ni en lugares en donde no se tenga la atención adecuada. Como les digo, por ejemplo, en la Ciudad de México, ya se cumplieron los 10 años de la despenalización del aborto hasta las 12 semanas y existen hasta ahora 3 clínicas públicas en la Ciudad de México, eran 5, ahora son 3, en donde se brinda este servicio a las mujeres para que pueda interrumpir un embarazo. Ahora, desde hace 2 años tenemos unas modificaciones a la NOM 046 CESA, que es una norma oficial mexicana que contiene ahora sí un protocolo de cómo actuar cuando una niña está embarazada. Incluso esta norma oficial mexicana nos dice que una niña que ha sufrido violencia sexual y tenga a partir de los 12 años es capaz y tiene la personalidad suficiente para presentarse en un centro de salud a solicitar la interrupción legal del embarazo por violencia sexual. Antes se pedía, incluso en el Código de Procedimientos Penales del Estado de Quintana Roo, había sí un desarrollo de un protocolo a seguir, y entre ellos era que para que se admitiera en un centro de salud, en esto sería en el Hospital Morelos o en el Hospital General, a una mujer solicitando la interrupción legal del embarazo, tendría que demostrar que ya hizo una denuncia por el delito de violación. Con las reformas que se hicieron hace 2 años a la norma oficial mexicana, porque el Código de Procedimientos Penales del Estado de Quintana Roo, al igual que todos los códigos de procedimientos penales del país, quedaron derogados a partir de la existencia del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces ahora se reforma, se hacen adiciones a la norma oficial mexicana 046 CESA y se agregan estos apartados en donde dice que las niñas de 12 años y las mujeres
en adelante de esa edad, no requieren ni siquiera presentarse acompañados de un adulto a solicitar la interrupción legal del embarazo en las clínicas y hospitales públicos. Esta norma opera en todo el país y no es necesario que se presente, estoy hablando del caso de violación sexual, ¿sí? No es necesario que se presente o que se haya acreditado que se denunció por violación. Las personas, las mujeres tenemos derecho a acceder a esta interrupción legal, fundándonos precisamente en esta NOM 046. Ahora, Magda, si te das cuenta, este tema es un tema muy, muy difícil, es un tema muy delicado que se ha estado manejando mucho. Pienso y respeto muchísimo a las personas que han dedicado más tiempo a promover en este último año, antes no, el tema de la interrupción legal del embarazo. Considero que debemos y estamos obligadas como profesionales del derecho y de la salud a informarle a las personas que el aborto está permitido en todo nuestro país, como ya lo dije, en 3 causales, en general es en 3 causales en todo el país, ¿sí? Primero es violación sexual, malformaciones, malformación genética y peligro para la vida de la madre, y en algunos estados hay algunas otras causales que lo permiten, pero son una más cuando mucho. Entonces, hay que informarnos, hay que informar a la gente, porque esta información es bien, bien importante y es una información que se tiene que compartir. Ahora, una reflexión que yo le pido a la gente de manera personal siempre es, ¿por qué sí se puede permitir la interrupción de un embarazo o el aborto en una mujer que ha sido violada y por qué no se puede permitir en una mujer que no desea este resultado? Tomando en cuenta que, por ejemplo, si son niñas las que sufren esta violación sexual y quedan embarazadas, tienen muchísimas menos opciones de acceder a los servicios de salud gratuitos para interrumpir un embarazo por violación, y que muchas veces es del padre o de uno de los hermanos o uno de los tíos. Yo no quiero usar los términos aberrantes porque no sería correcto para utilizarlos en un foro abierto como es este, pero sí quiero decir que estas son situaciones que violan gravemente los derechos humanos de las mujeres y de las niñas. Entonces, por eso es un tema que debemos recalcar y hablar mucho tiempo. ¿Cómo ves hasta aquí, Magda? Sí, psicológicamente, emocionalmente, yo creo que es una afectación muy, muy grande, pero tomando en cuenta que cuando se presenta este tipo de situaciones, cuando la violación viene por parte de un familiar, por eso no se denuncia, ¿sí? Se trata de ocultar, ¿sí? Entonces, y sabemos que por educación y todo, hay ciertos lugares, ¿sí? Por cultura, que realmente es aceptado el embarazo en niñas menores, ¿sí? Claro. Y en muchos lados hay, pero obviamente este tipo de situaciones se evita precisamente por el miedo, ¿sí? Por ocultar situaciones familiares, y esto es terrible, ¿sí? Desgraciadamente a veces las personas, cuando las niñas son violadas, lo dejan pasar. ¿Por qué? Porque a una niña se le va olvidando, ¿sí? Emocionalmente se le va olvidando esa situación y la oculta, pero cuando es adulto es cuando vienen las situaciones, sí, empieza a repercutir en su vida social, en su vida sexual, en su vida emocional, ¿sí? Y es ahí cuando, obviamente, cuando se acercan al psicólogo, Gaby, no van directamente a decir, ¿sabe qué? Fui violada y el resultado fue un embarazo, sino llegan por otro tipo de situaciones, ¿sí? Entonces ya una vez entrando en la terapia, eso es cuando ya ellas se animan a decir, ¿sabe qué? Me pasó esta situación en algún momento de mi vida, sí. Claro, pero estás hablando de cuando ya pasó mucho más Así tiempo, es. Cuando ya son madres, que fueron madres a los 12, a los 13 años, a los 10 años, y esto es una situación bien difícil. Fíjate que en algún momento de la vida, en mi vida profesional como abogada, llegué a conocer a alguien, cada vez que yo hablo de una anécdota sobre mi vida laboral, tengan por seguro que jamás diré un nombre de nadie, ¿no? Pero son cosas que todas y todos sabemos y que todos conocemos siempre una situación así. Llegué a conocer a una mujer a la que estimé muchísimo porque nos hicimos amigas finalmente, y ella me confesó, después de muchos años, ella tenía pesadillas y tenía muchos problemas. Le recomendé que visitara a un centro en donde la atendieran psicológicamente, y bueno, yo me di cuenta, porque ella me lo platicó,
que ella había sido abusada sexualmente por su hermano mayor y que producto de esa violación había nacido un hijo. Y mi amiga para entonces ya tendría 30 años de edad y esto le sucedió a los 12 años de edad. Pero además... Sí, pero además había una situación muy grave. Ella había asumido que le quitaran a su hijo porque su propia madre la culpó a ella de esta situación y es cuando empiezan las estigmatizaciones. Así es. Por eso nosotros estamos muy preocupadas siempre de tocar todos estos temas que son muy duros, pero que son temas que se tienen que hablar. Debemos de empezar como sociedad a romper tabúes y a tratar estos temas de manera pública, de manera abierta, sin molestar a las demás personas, porque yo estoy de acuerdo también, ¿no? Que muchas veces hay quien no esté de acuerdo y en algún momento a alguien cercano también le dije, si no estás de acuerdo con el aborto, pues no abortes, pero deja que las personas tomen una decisión personal en ese sentido. Pero en las niñas es otra cosa, en las niñas no tienen capacidad de decidir o entender o querer el resultado. Sí, y corren el riesgo del rechazo al bebé en un momento dado de que se llegue al término el embarazo, sí. Claro. Corre en riesgo la salud tanto de la niña como la del bebé también, sí. Son muchos factores que hay que tomar en cuenta. Es al igual que cuando es una mujer ya madura a embarazarse. Me gustaría compartirles otro pequeño video que fue desarrollado por el Grupo de Información y Reproducción Elegida, GIRE, AC, una organización con la que tuve la satisfacción y el gusto de trabajar durante 9 años como radar de esta organización civil, una organización a la que le agradezco, me dio muchísimo, entendí muchísimos temas que quizás antes no podía entender, aunque fuera abogada y aunque me sintiera feminista. Entonces, les voy a compartir este material y les pido que si quieren ver más materiales, GIRE está especializado en este tipo de temas. Su página web es www.gire.org.mx. La pueden ver y también tienen página de Facebook. Me corren el video, por favor. Es también sobre niñas. Tiene 8 años. Es una niña alegre y le gusta mucho ir a la escuela. Su materia favorita es matemáticas y su juguete más querido es Tomás, un perrito de peluche. Los padres de Lucía trabajan todo el día y algunas tardes Lucía se queda un rato más en la escuela ayudando a su profesor. Lucía acaba de cumplir 9 años. Ha perdido interés en la escuela y se ha vuelto muy tímida. Ahora solo quiere hablar con el perrito Tomás. Lucía le ha dicho a su mamá que quiere cambiar de escuela. Ella solo ha respondido: «¿Estás loca, Lucía?» Lucía siente su cuerpo extraño. Su madre la lleva al médico y se enteran que tiene 15 semanas de embarazo. Lucía solo quiere llorar y abrazar al perrito Tomás. No entiende qué sucede. Solo sabe que no volverá a la escuela. Lucía, como miles de niñas en América Latina, fue violentada sexualmente de manera sistemática por una persona cercana a ella, su profesor de matemáticas. Lucía se verá obligada a continuar el embarazo y abandonar su vida de niña. Lucía será madre cuando esté a punto de cumplir 10 años, aun cuando eso implique serios riesgos a su salud física y mental. Abandonará definitivamente sus estudios para aprender a ser madre. Tendrá que trabajar en actividades muy mal remuneradas, por lo que preservará el círculo de pobreza en el que nació. Lucía extraña su vida de antes. Hoy ya no hay tiempo para abrazar al perrito Tomás. Cada año, miles de niñas son violadas y obligadas a ser madres sin que el Estado intervenga para proteger sus derechos. Lucía y todas esas miles de niñas tienen derecho a un mejor futuro, porque deben ser niñas, no madres. Bien, espero que esta información contenida en este pequeño video sea suficiente para que muchas personas podamos entender
todas estas situaciones que están pasando y que podamos compartir este conocimiento, Magda, sobre todo para las madres, los padres, para toda la gente. Magda, ¿cómo crees tú que se debe de estar pendiente como madre y padre para evitar este tipo de situaciones de embarazos infantiles sobre todo? Claro, bueno, yo creo que lo más importante y esencial es la comunicación que debe de haber entre toda la familia, la comunicación que debe haber abierta entre padres e hijos, porque a veces las comunicaciones no son, son muy lineales, sí, y no son circulares. Entonces, tiene que haber comunicación padre a padre, padre a hijos, y realmente cuando estar al pendiente y ver una situación que no es normal y que la niña te diga, sabes qué, o sea, veas el comportamiento diferente de un niño, porque a veces es muy notorio, pues le pongas atención, ¿sí? Y realmente creerle a los niños, porque a veces a los niños no se les cree. Pasamos desapercibidos ciertas situaciones y ya después nos arrepentimos, ¿sí?, de no haber escuchado, y realmente hay que escuchar a nuestros hijos, hay que ver cualquier señal que no sea normal, ¿sí?, ver e indagar qué es lo que está pasando, ¿sí? Claro, pues esto, Magda, es una situación bien penosa y bien difícil. Como dices tú, principalmente es la comunicación con las niñas lo que nos hará poder prevenir todas estas situaciones de embarazo infantil, que es algo por lo que verdaderamente creo que nadie debe de pasar, ninguna niña debe de pasar por este tipo de cosas, y sobre todo que estemos como madre, padre, tías, abuelas, abuelos, prevenidos siempre con este tipo de situaciones, muy pendientes de que el comportamiento de las niñas tiene un origen, y que si vemos estos comportamientos, como lo dijo Magda, cambiando de un momento a otro, hay que poner mucho ojo a esto. Entonces, es muy importante, amigas. Fíjate, me Gaby, dice, sí, perdón, Gaby, que también es muy importante la comunicación abierta hacia el tema sexual. Claro. Sí, definitivamente. No independientemente estar al pendiente de las niñas cuando son menores, sí, pero ya cuando tenemos adolescentes en casa, también tener una comunicación abierta en el aspecto sexual, dejar a un lado los tabús, porque realmente en la actualidad, sí, si no obtienen información en casa, van y la buscan en la calle, o algún amigo o los medios de comunicación se encargan de darles una mala información. Claro. Sí. Vamos a un anuncio más, un comercial más, y regresamos. El secretario de Turismo, Miguel Torruco, presumió que de enero a agosto de este año ha habido 29.8 millones de turistas internacionales, 7.6% más que en 2018, al dar a conocer el proyecto turístico Grand Island Cancún, que tendrá una inversión de $1,000 millones. El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que proyectos como este evidencian que no ha habido descensos ni estancamientos en el sector. Pulso Sur, el canal de la capital. Bien, pues entonces ya de regreso en el último tramito de nuestro programa del día de hoy, les anuncio desde ahora que nuestro próximo programa también tendrá contenidos muy interesantes, y también vamos a manejar la situación de interrupción legal del embarazo, esto es del aborto, desde un punto de vista, desde un enfoque distinto a cómo se ha estado manejando en los últimos meses. Magda, para cerrar nuestro programa el día de hoy, ¿qué recomiendas a las madres, a los padres de familia que tienen niñas en casa? Ok, pues sí, que estén al pendientes definitivamente, muy al pendientes, como mencionábamos hace un rato, de cualquier cambio de conducta que tenga la niña, sí, estar al pendiente, sí, y checar ese tipo de situaciones. Comunicación, sí, claro, sobre todo. Bien, pues nuevamente les agradecemos muchísimo que nos hayan visto en nuestro nuevo horario, jueves a las 8 de la noche. Esperamos tenerles con nosotras nuevamente, como cada semana. Agradecemos mucho a Pulso Sur el espacio. Creemos que este horario está mejor, es una oportunidad para que muchas más personas nos puedan ver. Y les agradecemos nuevamente. Magda, gracias por estar con nosotros. Los esperamos la próxima semana. Creemos que va a ser un tema también bien importante.
Que pasen una linda noche y nos vemos la próxima semana. Desde aquí su programa ProMujer Quintana Roo AC. Gabriela Rojo y Magda Rumoroso. Buenas noches. Esta es una producción de Covadonga Medios para Pulso Sur.